Vaya bombazo el que acaba de soltar Eugenia Osborne. Y créeme cuando te digo que esta vez la cosa va en serio. La hija de Bertín Osborne ha decidido romper el silencio de una manera tan elegante como contundente, y en el proceso ha dejado en evidencia a dos pesos pesados de la televisión española, Antonio Rossi y Terelu Campos. Lo que parecía una entrevista más se ha convertido en un terremoto mediático que está haciendo temblar los cimientos de Telecinco, y cuando los Osborne hablan claro, ya sabes que el espectáculo está servido. Pero antes de entrar en materia, si aún no estás suscrito a este canal, hazlo ahora mismo. Es completamente gratis. No te cuesta absolutamente nada y nos ayudas enormemente a seguir trayendo toda esta información fresca y sin filtros. Y por supuesto, si crees que Eugenia ha contado toda la verdad sobre lo que realmente está pasando en la familia Osborne, dale al botón de like, porque lo que ha dicho esta mujer no tiene desperdicio, te lo aseguro. Vamos a ponernos en contexto porque esta historia tiene más capas que una cebolla y más giros que una telenovela turca. Durante meses, absolutamente durante meses, hemos visto cómo Antonio Rossi y Terelu Campos han estado hablando sin parar sobre Bertín Osborne, sobre Gabriela Guillén, sobre el niño, sobre la paternidad, sobre todo lo que rodea a esta familia. Cada semana había un titular nuevo, cada programa traía una filtración diferente, y siempre, con esa pose de quien tiene información privilegiada directa desde el corazón de los acontecimientos. Pues bien, resulta que Eugenia Osborne se ha hartado, y cuando alguien de la familia decide hablar, las cosas cambian radicalmente de perspectiva. Lo primero que hizo Eugenia, y esto hay que reconocerlo, fue contar cómo se enteró realmente del embarazo de Gabriela Guillén. Nada de rumores, nada de filtraciones misteriosas, nada de fuentes cercanas al entorno. Fue su propio padre quien la llamó directamente. Eugenia estaba en Galicia, tranquilamente disfrutando del verano, cuando recibió esa llamada que seguramente no esperaba. Bertín le dijo con todas las letras que Gabriela estaba embarazada, y la reacción de Eugenia fue, curiosamente, muy humana y muy sensata. Lo primero que le preguntó a su padre fue cómo estaba él, si estaba bien, si estaba tranquilo. Bertín le respondió que sí, que estaba tranquilo, que tenían que hablar de muchas cosas pero que ya les iría manteniendo informadas. Porque ojo, esto es importante, Bertín no se lo contó a todas sus hijas al mismo tiempo en una reunión familiar dramática, como nos han querido vender desde algunos platós. No señores, les llamó por separado a cada una de sus hijas, y después ellas se metieron en el grupo de WhatsApp que tienen para comentarlo entre ellas. Así de simple, así de normal, así de familia. Pero claro, esta versión tan sencilla y tan real no casa precisamente con el drama que se ha estado vendiendo durante meses en televisión. Durante todo este tiempo hemos escuchado teorías de todo tipo, análisis psicológicos profundos sobre cómo debió sentirse Bertín, especulaciones sobre sus reacciones, sobre si sabía o no sabía, sobre si dudaba o no dudaba, y resulta que la realidad es mucho más simple de lo que algunos querían hacernos creer. Eugenia dejó claro, muy claro, que su padre nunca jamás, en ningún momento les dijo que se iba a desentender del niño. Esta es una de las mentiras más grandes que se han estado repitiendo como si fueran verdades absolutas. Lo que Bertín sí dijo, y esto tiene toda la lógica del mundo, es que no tenía la edad para ponerse a educar y criar a un niño pequeño, para ejercer de padre en el sentido más activo del término. Pero eso no significa, ni de lejos, que fuera a abandonar sus responsabilidades. Al contrario, desde el primer momento dejó claro que ese niño no iba a carecer de nada, que él asumía su responsabilidad completamente. Y aquí es donde Eugenia empieza a desmontarlo todo con una elegancia que ya la quisieran muchos, porque resulta que esa versión que ella cuenta es exactamente la misma que Bertín dijo públicamente en su momento, pero que de alguna manera se ha ido tergiversando, retorciendo y reinterpretando semana tras semana en los programas del corazón. Es fascinante, realmente fascinante, cómo una información puede transformarse completamente cuando pasa por el filtro de ciertos comunicadores que tienen más interés en generar contenido polémico que en contar la verdad tal cual es. Eugenia no se anduvo con rodeos y señaló directamente a Antonio Rossi y a Terelu Campos. Les reprochó abiertamente que hayan estado utilizando el nombre de su padre y de toda su familia para alimentar ese circo mediático que ellos mismos generan cada semana. Y lo dijo con una firmeza y una serenidad que dejó helado a más de uno. La frase que utilizó Eugenia fue demoledora en su sencillez. Mi padre no necesita que hablen por él, necesita que lo dejen en paz. Ahí lo tienes.
Sin gritos, sin dramas, sin aspavientos. Solo una verdad como un templo dicha con la elegancia que caracteriza a esta familia cuando decide plantarse. Y claro, imagínate la escena en los platós de televisión cuando estas palabras empezaron a circular. Terelu y Rosy reaccionaron casi en directo, y su incomodidad era absolutamente evidente para cualquiera que estuviera viendo. Intentaron justificar sus palabras, hablar de su papel como comunicadores, de que ellos solo informan de lo que les llega, de que están haciendo su trabajo, pero el golpe ya estaba dado. El daño ya estaba hecho. Eugenia les había ganado el terreno de la credibilidad de una manera aplastante, y lo había hecho sin necesidad de levantar la voz ni de entrar en ese juego de acusaciones y contraacusaciones que tanto gusta en la televisión del corazón. Pero Eugenia no se quedó ahí. En un gesto que muchos interpretaron como un mensaje directo a Gabriela Guillén, aunque sin nombrarla explícitamente, soltó una frase que dio muchísimo que hablar. En esta historia hay más ruido que verdad, y algunos viven de ese ruido. Esa frase fue interpretada de 1000 maneras diferentes, pero lo que está claro es que Eugenia estaba señalando algo que muchos ya sospechábamos, que todo este asunto se ha estado utilizando mediáticamente para mantener el tema en el foco permanentemente, mientras el entorno de Bertín intenta recomponerse y seguir adelante con sus vidas. Es como si hubiera una máquina perfectamente engrasada dedicada exclusivamente a mantener viva la polémica, a generar nuevos titulares cada semana, a especular sobre cada movimiento de cada persona involucrada. Y luego está el tema de la vasectomía, que tiene su propia dosis de ironía. Resulta que las hijas de Bertín llevan años, pero años, sugiriéndole a su padre que se hiciera una vasectomía. Esto no es algo que surgiera después del embarazo de Gabriela como reacción al susto, no. Esto venía de mucho antes. Las chicas le decían, oye papá, hazte la vasectomía, y Bertín siempre se negaba. No quería, no quería, no quería. Pero bueno, al final, después de todo este lío, parece que finalmente se la ha hecho. Mejor tarde que nunca, supongo. Aunque uno no puede evitar pensar que tal vez, si hubiera hecho caso a sus hijas hace tiempo, nos habríamos ahorrado todo este culebrón mediático que llevamos viviendo durante meses. Lo interesante es cómo Eugenia abordó el tema de la paternidad en sí misma. Cuando le preguntaron directamente qué le parecía el papel que está ejerciendo su padre con el pequeño David, con ese niño que ahora forma parte de la familia Osborne, Eugenia fue tremendamente honesta y también tremendamente generosa. Dijo que no lo sabía exactamente, pero que creía que su padre estaba haciendo lo que podía. Y añadió algo muy revelador, que Bertín ya hizo lo que pudo cuando fue padre por primera vez con ella, con Quique y con Carlos, y que ahora con David está haciendo lo mismo. Es decir, que Bertín es consistente en su forma de ser padre. No es que ahora esté actuando de manera diferente o extraña, es que simplemente es como es, y hace lo que puede dentro de sus posibilidades y su forma de entender la paternidad. Esa respuesta dice mucho de Eugenia, de su madurez emocional y de su comprensión de las limitaciones de su propio padre. No está idealizándolo, no está diciendo que sea el padre perfecto del año, pero tampoco lo está crucificando como algunos han intentado hacer desde fuera. Simplemente está siendo realista y reconociendo que cada persona hace lo que puede con las herramientas emocionales que tiene. Y eso, en medio de todo el circo mediático, suena a verdad pura y dura. Ahora bien, volvamos al tema de Antonio Rossi y Terelu Campos, porque su reacción merece un análisis más detallado. Cuando Eugenia los puso en evidencia públicamente, ambos intentaron quitarle hierro al asunto desde sus respectivos programas. Terelu dijo que Eugenia tenía todo el derecho del mundo a opinar, por supuesto, cómo no iba a tenerlo, pero que no podía juzgar el trabajo de los periodistas. Ahí está la palabra clave, periodistas. Como si lo que han estado haciendo durante meses fuera periodismo de investigación riguroso, y no simple y llanamente especulación y generación de contenido basado en filtraciones interesadas. Antonio Rossi, por su parte, aseguró que él solo informa de lo que le llega, que él no inventa nada, que él se limita a contar lo que sus fuentes le dicen. Pero curiosamente nunca explicó quiénes son esas fuentes, de dónde sale esa información tan privilegiada, quién tiene interés en que cierta información salga a la luz de una manera determinada. Y ese es precisamente el quid de la cuestión. Lo que Eugenia ha conseguido con su intervención es exponer algo que muchos espectadores ya intuíamos, pero que nadie se atrevía a decir tan claramente, que detrás de todo este ruido mediático hay intereses muy concretos, hay egos profesionales, hay dinero, hay audiencias que mantener, hay programas que tienen que generar contenido día tras día. Y cuando todo eso se mezcla con una historia real que involucra a personas reales con sentimientos reales, el resultado puede ser bastante tóxico. Eugenia lo ha dicho sin rodeos, algunos viven del ruido, y mientras haya ruido, seguirán alimentándolo porque es su sustento profesional. La pregunta que muchos se están haciendo ahora es si hubo dudas en la familia sobre la paternidad del niño, y Eugenia fue absolutamente clara en este punto también.
No, no hubo dudas. Nunca pensaron ni por un momento que el niño no fuera de Bertín. Y la razón es de puro sentido común. No veían lógico que se hubiera montado todo ese follón mediático si la paternidad no fuera real. Es decir, que precisamente el hecho de que Gabriela pusiera el tema sobre la mesa públicamente fue lo que les hizo estar seguras de que efectivamente Bertín era el padre. Porque si no lo fuera, ¿para qué iba alguien a exponerse de esa manera? No tiene ningún sentido. Así que desde el primer momento, la familia estuvo convencida de que sí, que el niño era de Bertín, y actuaron en consecuencia. Esto es importante porque durante semanas, quizás meses, hemos escuchado especulaciones sobre si Bertín dudaba, sobre si iba a hacerse una prueba de paternidad, sobre si confiaba o no confiaba en Gabriela, y resulta que todo eso era, una vez más, ruido mediático sin fundamento real. La familia nunca tuvo esas dudas que tanto se han estado ventilando en televisión. Es fascinante cómo se puede construir toda una narrativa compleja basada prácticamente en la nada, en suposiciones, en interpretaciones sesgadas de silencios o de gestos. Fuentes cercanas a la familia, y ahora sí que podemos decir que son fuentes realmente cercanas porque estamos hablando de la propia Eugenia, aseguran que Bertín no esperaba que su hija diera un paso al frente de manera tan contundente, pero que ha comprendido perfectamente que era necesario, porque los ataques mediáticos estaban llegando demasiado lejos, estaban afectando no solo a su imagen pública sino también al bienestar emocional de toda la familia. Y cuando llegas a ese punto, cuando sientes que las cosas se han descontrolado completamente y que la versión que se está contando públicamente no tiene nada que ver con la realidad que tú estás viviendo, pues no queda más remedio que salir a poner las cosas en su sitio. Y eso es exactamente lo que ha hecho Eugenia. Mientras tanto, Gabriela Guillén ha optado por guardar silencio absoluto respecto a las declaraciones de Eugenia. No ha salido a contestar, no ha dado ninguna entrevista respondiendo punto por punto a lo que se ha dicho. Aunque su entorno, ese famoso entorno del que siempre se habla pero que nunca termina de concretarse en personas específicas, no descarta que pueda responder pronto. Lo cierto es que el frente está abierto por todos lados ahora mismo. Los Osborne están más unidos que nunca, eso parece claro, pero también están más vigilados que nunca por una prensa que huele sangre en el agua y no está dispuesta a soltar el tema. Para Telecinco, todo esto supone una situación tremendamente incómoda. Durante años la cadena ha sido experta en controlar las narrativas de los famosos, en decidir qué se cuenta y cómo se cuenta, en tener a colaboradores que funcionan casi como portavoces oficiales de ciertas versiones de los hechos. Pero ahora se están encontrando con algo diferente. Los propios protagonistas de las historias están empezando a desmontar públicamente las narrativas que se han creado desde los platós. Y eso, para una cadena acostumbrada a tener el control absoluto del relato, es peligroso. Es peligroso porque sienta un precedente, porque demuestra que los famosos pueden saltarse a los intermediarios y hablar directamente con el público, contando su versión sin filtros ni interpretaciones interesadas. En las redes sociales, como era de esperar, el público se ha dividido completamente. Hay quienes aplauden a Eugenia por su valentía, por atreverse a decir lo que muchos pensaban pero nadie se atrevía a verbalizar. La ven como una mujer fuerte, serena, que ha sabido defender a su familia con elegancia pero también con contundencia. Dicen que ha sido refrescante escuchar una versión directa de alguien que realmente sabe lo que está pasando, en lugar de las especulaciones constantes de gente que está fuera mirando hacia adentro. Otros, en cambio, creen que Eugenia ha actuado por impulso, que tal vez debería haber dejado que las cosas se calmaran solas, que al salir a hablar públicamente no ha hecho más que echar más leña al fuego y prolongar una polémica que ya debería estar enterrada. Pero lo que está absolutamente claro, más allá de opiniones personales, es que Eugenia ha cambiado el rumbo del caso Bertín Osborne. Ha cambiado quién controla la narrativa, ha cambiado desde dónde se cuenta la historia, ha cambiado el tono de la conversación. Ya no estamos ante una familia pasiva que aguanta en silencio mientras otros hablan de ellos, sino ante una familia que decide tomar las riendas de su propia historia y contarla tal como ellos la han vivido. Y eso, en el ecosistema de la prensa rosa española, es casi revolucionario. Con su tono tranquilo, elegante y directo, Eugenia ha demostrado algo que muchos parecen haber olvidado, que a veces no hacen falta gritos para poner orden, que no hace falta montar un drama para ser escuchado, que una voz clara y sincera puede tener mucho más impacto que 1000 tertulias gritadas. Ha recordado a todo el mundo que detrás de los titulares hay personas reales, familias reales, sentimientos reales, y que cuando decides convertir la vida de alguien en contenido para llenar horas de televisión, hay consecuencias. Ahora la gran pregunta que todos nos hacemos es ¿qué va a pasar a continuación? ¿Responderán Terelu y Rossi con más polémicas intentando defender su posición y su credibilidad? ¿Dejarán que el tema muera
poco a poco hasta que aparezca el siguiente escándalo que lo eclipse? ¿Saldrá Gabriela Guillén a dar su versión de los hechos ahora que Eugenia ha hablado? ¿Hablará finalmente el propio Bertín públicamente agradeciendo a su hija? ¿O prefiere seguir manteniendo ese perfil bajo que ha adoptado en los últimos meses? Sea cual sea la respuesta a estas preguntas, lo que está claro es que la guerra mediática está completamente servida y los Osborne, una vez más, están en el centro absoluto del huracán. Lo fascinante de todo esto es cómo una familia que lleva décadas en el ojo público sigue siendo capaz de generar titulares y mover la opinión pública. Los Osborne no son unos novatos en esto del mundo mediático, conocen perfectamente las reglas del juego, saben cómo funciona la maquinaria de la prensa rosa. Y precisamente por eso, cuando deciden hablar lo hacen de una manera calculada, efectiva, que logra su objetivo. Eugenia no salió a dar esa entrevista de manera improvisada o emocional. Lo hizo sabiendo perfectamente el impacto que iba a tener, las reacciones que iba a generar, los titulares que iban a salir al día siguiente. Y aún así lo hizo, porque consideró que era más importante defender la verdad y la dignidad de su familia que mantener una paz ficticia basada en el silencio. Hay algo profundamente humano en toda esta historia que a veces se pierde entre tanto ruido mediático. Estamos hablando de un hombre de casi 70 años que se entera de que va a ser padre otra vez, de unas hijas que tienen que procesar que van a tener un hermano pequeño en circunstancias complicadas, de un niño que está creciendo en medio de todo este circo mediático sin haberlo pedido. Estamos hablando de relaciones familiares complejas, de sentimientos encontrados, de intentos de hacer las cosas lo mejor posible en una situación que nadie elegiría vivir de manera ideal. Y cuando reduces todo eso a titulares sensacionalistas y debates televisivos, pierdes de vista lo esencial, que son personas intentando navegar una situación difícil lo mejor que pueden. Eugenia lo ha entendido perfectamente. Su intervención no ha sido un ataque visceral, ni una búsqueda de protagonismo personal. Ha sido un intento de devolver algo de humanidad y de verdad a una historia que se había convertido en puro espectáculo. Ha sido recordar que su padre no es un personaje de ficción, sino un ser humano con sus virtudes y sus defectos, que hace lo que puede como padre igual que hizo con ella y sus hermanos, que no es perfecto, pero que tampoco es el villano que algunos han querido pintar, que asume sus responsabilidades a su manera, que quiere a sus hijos a su manera, y que merece el mismo respeto que cualquier otra persona en una situación similar. Así que si has llegado hasta aquí, si has escuchado toda esta historia, ahora es tu turno de participar. Dale like a este video si crees que Eugenia ha contado la verdad, si piensas que era necesario que alguien de la familia pusiera las cosas en su sitio, si estás cansado de las especulaciones y prefieres escuchar a quienes realmente saben lo que está pasando. Suscríbete al canal si quieres seguir recibiendo información sin filtros sobre todo lo que se cuece en el mundo del corazón español. Y déjanos en los comentarios tu opinión sobre todo esto. ¿Crees que Eugenia hizo bien en hablar públicamente o piensas que debería haber mantenido el asunto en privado? ¿Te parece que Antonio Rossi y Terelu Campos se merecían ese toque de atención o crees que solo están haciendo su trabajo? Queremos saber qué piensas tú, porque al final esta es una conversación entre todos. Lo que está claro es que después de las declaraciones de Eugenia Osborne, nada va a volver a ser igual en esta historia. Se ha abierto una brecha entre la familia y ciertos sectores de la prensa rosa que va a ser difícil de cerrar. Se ha puesto en evidencia que no todo lo que brilla en los platós de televisión es oro, que no todas las informaciones que se presentan como exclusivas y veraces lo son realmente. Y sobre todo, se ha demostrado que cuando una familia decide plantarse y defender su verdad, puede hacerlo con estilo, con clase, pero también con una contundencia que deja marca. Porque a fin de cuentas, en la guerra mediática de los Osborne, quien tiene la última palabra no son los tertulianos ni los colaboradores, sino la propia familia cuando decide que ya es suficiente y es hora de hablar claro.